Y otro de los grandes problemas que enfrentan las ciudades es la contaminación que generan los automóviles. TVCN Ambientales entrevistó a Ramón Ojeda Mestre, fundador de la verificación vehicular hace 23 años. Y en esta ocasión nos habla sobre las medidas que se tomaron en aquel tiempo y lo que se ha dejado de hacer hasta el día de hoy. Ramón Ojeda Mestre, fundador de la verificación vehicular hace 23 años, admite que en la actualidad el problema es mayor, porque se omitieron otras medidas indispensables para el control del problema. No circula, sirvió para una cosita y las demás están descuidadas. Entonces, no aplaudan al gobierno de Camacho por el no circula, o al gobierno de Ramón Ojeda por el no circula, ¿no? Chíflenle y sírvenle por lo que dejó de hacer. Los elevados índices de contaminación atmosférica contribuyen a su vez a la contaminación global y perjudican la salud de la población, pero las autoridades se han recargado sobre los automovilistas, preferenciando a la industria, cuyo aporte al problema es mayor. Se ha tenido esa mejoría de la calidad del aire, pero estamos ante el hecho también de que las industrias no han sido igualmente solidarias con el resto de la población y con el gobierno. Entonces les ha dado un tratamiento de niñas consentidas a las industrias, y a los particulares con automóvil se nos ha dado un tratamiento de hijos desobedientes. En la Ciudad de México se cuenta con un parque vehicular alrededor de 4 millones de unidades, más aquellas de la zona conurbada y visitantes de todas las entidades del país que agravan el problema. Además se suman 250,000 nuevas cada año, producto de la industria automotriz. Nosotros tenemos en el Distrito Federal 200 días al año fuera de la norma, es decir, arriba del techo de no toxicidad, 200 días en algunos contaminantes como el ozono. Por último, el profesional de la ecología sentenció: no, tenemos que poner orden en todos los aspectos ambientales, sean de aire, de agua o de suelo. Para TVC Noticias, Arturo Ríos Ruiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Yoli Ramírez y esto es TVCN Ambientales. Vamos directamente a la información. En el marco de la toma de abandonado, y nos recuerda las promesas del expresidente Ernesto Zedillo para el control de los desechos industriales. Han pasado los años y el combate a la contaminación en general ha sido abandonado. El ecologista Ramón Ojeda Mestre recuerda las promesas de Ernesto Zedillo, expresidente de la República, para el control de los desechos industriales. La contaminación industrial es más grave porque produce el mayor volumen de residuos peligrosos. Por eso se llaman peligrosos. Estos residuos peligrosos, para que nuestro teleauditorio o auditorio tenga una idea, el presidente Zedillo prometió que iba a hacer 14 centros integrales para el manejo de residuos industriales. No hizo ninguno. Pero ni antes y hasta la fecha, dijo Ojeda Mestre, no se ha hecho nada y el problema avanza. Los desechos de la contaminación industrial, calificado como los más peligrosos, carecen de control y se riegan en barrancas, en lugares apartados y en tiraderos municipales indiscriminadamente. Solo existe un centro de control de residuos industriales en Monterrey, Nuevo León. En el resto del país se desconoce dónde están los desechos, propagando su efecto nocivo, incluso ni la misma autoridad lo sabe. No sabemos dónde están, qué tipo de residuos son, los manejan clandestinamente, los ocultan, los tiran en las barrancas, los entierran por ahí en un cerro, y el gobierno no sabe. Ahí están los reportes de la Profepa diciendo que no sabe dónde están. Por último, el profesional Ojeda Mestre expuso la realidad del problema. La autoridad no actúa.
y el problema aumenta. Estamos ante la anarquía, ante la acefalia de autoridad y de eficacia ambiental en nuestro país. En materia de residuos industriales peligrosos. Es decir, no hay absolutamente ningún. Tenían ellos la obligación de inscribirse en un registro, se han burlado brutalmente del gobierno durante los últimos 10, 15 años. Para TVC Noticias, Arturo Ríos Ruiz. Hay que decir que el problema de la basura no es para nada nuevo y como la mayoría de las veces pasa, los niños resultan ser los más afectados. En la tercera parte de la entrevista con el ecologista Ramón Ojeda Mestre, nos comenta que lamentablemente los menores nacidos en la última década, en los últimos 10 años, representan la generación contaminada de nuestro país. Los niños nacidos en la última década representan la generación contaminada de nuestro país y las fatales consecuencias estrujan al conocerlas. Ramón Ojeda Mestre, calificado de ecologista, expone con crudeza una terrible realidad. Pero por mucho que nos adaptemos, los niños ya están padeciendo, ya están pagando las consecuencias. Es decir, un niño que tiene hoy 10 años, lleva 10 años soportando las cargas de estar las cargas de contaminantes atmosféricos fuera de la norma, es decir, donde ya le hace daño. Y entonces tendrá un envejecimiento pulmonar prematuro y una disminución de su número de años de vida que iba a tener. En el país se generan unas 97,000 toneladas de basura por día, de las cuales el Estado de México y el Distrito Federal son los que producen la mayor cantidad, 30,000 toneladas diarias. Ramón Ojeda Mestre expone el problema ocasionado por las malas disposiciones gubernamentales. En todo el territorio nacional, nosotros tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. En esos 2 millones de kilómetros cuadrados hay escasamente, así cuento con los dedos de una sola mano, los sitios en donde se dispone adecuadamente la basura de todo el país. Solamente en 5 de miles y miles de pueblos, rancherías y ciudades. El problema principal, aseveró Ojeda Mestre, es el que se incumple la norma 083, que determina el cómo del manejo de los desechos sólidos y se dirige a la autoridad del Distrito Federal. Le quiero recordar una cosa al licenciado Marcelo Ebrard y a los 16 delegados que tenemos aquí. Hay una ley y hay un reglamento de residuos sólidos que no se cumple. Para TVC Noticias, Arturo Ríos Ruiz.